Muy bien, ya hay algunos. ¿Se oye bien lo que están por Facebook? ¿Hace alguna seña para saber si se está oyendo bien? Por Zoom no hay nadie conectado todavía, pero a lo mejor se incluyen algunos después. Por lo menos estaba mandada la invitación. Si alguien quiere, se mete a... No sé cómo se comunica públicamente estas cosas. Bien, eh, vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Eh, Está viendo la cosa, les pregunto, ¿se ve bien? Entiendo que esos deditos para arriba, perfecto, qué bueno, ya. Paula, Ani dice que se escucha bien, cuánto me alegro. Entonces partimos. Bueno, decíamos que vamos a retomar esta costumbre que habíamos iniciado el año pasado de hacer estos talleres bíblicos litúrgicos eh, para entrar y conocer un poquito mejor la palabra de Dios. Ahora que ustedes no pueden recibir sacramentalmente, presencialmente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, recordar lo que dice Jesús en Juan 6, yo soy el pan de vida, Él en la palabra, Él en su persona. Entonces, si alguien no puede comunicar sacramentalmente, esta es una forma también de entrar en comunión con Él. Pidámosle al Espíritu Santo y a la Virgen Santa que nos ayude, que nos acompañe. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, envía nuestro Espíritu para entrar en comunión con Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, yo les decía al terminar la misa que cada uno fuera a buscar su Biblia. Espero que cada uno, los que están mirando por Facebook, ya hay 20 personas, felicitaciones, cuánto me alegro, qué responsabilidad, y bonito eso. Que cada uno esté con su Biblia o con su Nuevo Testamento en la mano para poder entrar en materia y poder meditar el Evangelio que la Iglesia nos está proponiendo esta segunda semana de Pascua. El Evangelio que está en San Juan capítulo 3. Es una larga catequesis que hace Jesús acerca del bautismo. Entonces, os damos un minutito que cada uno abra su Biblia. En Juan 3 nos vamos a dar media hora nada más para esta catequesis. Voy a sacar el chaleco porque es complicado, pero sigue haciendo calor. Ya a esta altura, abril gotas mil, decía el dicho antiguo. Mayo, truenos y rayos. Junio y julio comenzó el diluvio. Le pedimos al Señor que nos dé, si no diluvio, que nos dé la suficiente agua. Bien, entonces cada uno con su Biblia abierta en el capítulo 3 de San Juan para poder entrar en la materia que estamos viendo en el Evangelio que nos pone la Iglesia esta semana. Del Evangelio según San Juan. Vamos a retomar desde el versículo 1. Ahora no lo puedo hacer presencialmente, por Facebook no le puedo pedir que alguno de ustedes lo lea, pero vámonos leyendo juntos. En el 3.1, Juan 3.1. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Esto implica ya una cosa bastante grande. O sea, Nicodemo era fariseo, o sea, de los que cumplían la ley de Moisés perfectamente y que eran estudiosos de la ley y que tenían fama de ser hombres religiosos. Y no cabe duda que Nicodemo, no hay que pensar que los fariseos eran malos, al contrario, es un prejuicio que tenemos y que nos hemos formado en la historia. La mayoría de los fariseos eran buenos, pero eran muy rígidos en el cumplimiento de la ley y se quedaban en la letra de la ley. Pero además dice que este hombre Nicodemo era una autoridad entre los judíos, o sea, era un hombre bien conocido. Pero hay un detalle. En el versículo 2 dice, fue a visitar de noche a Jesús. De noche. De noche porque, ustedes saben, en el Evangelio de San Juan ningún detalle está de más. No hay una sílaba que sobre en ninguno de los evangelios. Pero en el Evangelio de San Juan, de noche
es porque es una introducción a una catequesis que nos va a llevar a la luz. Nicodemo y los fariseos y los, digamos, lo que vivían con la ley de Moisés, vivían en tinieblas. Entonces, esa introducción era de noche, cuando Nicodemo, un hombre que no es que pensar que porque era fariseo era malo, al contrario, fue a ver a Jesús, era de noche. Probablemente también fue de noche porque históricamente no le convenía a Nicodemo que lo vieran conversando con Jesús y que lo vieran preguntándole y interesado. Bien, fue a visitarlo de noche y le dijo, estamos todavía en el versículo 2, Juan 3:2 para los que se están integrando. Juan 3:2. Fue a visitarlo de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar. Ojo que ese verbo es muy importante en la Biblia. En la primera lectura de hoy día, los apóstoles enseñaban en el templo y los llevaron presos por enseñar. Pero al día siguiente, después que los salvó el ángel, fueron al templo a enseñar. Después los castigaron, los azotaron y ellos quedaron felices de haber recibido ese castigo por enseñar la palabra. Bueno, Nicodemo también empieza diciéndole, vienes de parte de Dios para enseñar. Es una introducción que no solo él reconoce, sino que el evangelista aprovecha para abrirnos, como quien dice, un camino. Jesús nos va a enseñar algo nuevo durante esta catequesis que tienen en este diálogo. Sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bien, aquí empieza, podríamos decir, con esta afirmación de Nicodemo, podríamos decir así como una corriente ascendente diciendo, mira, yo veo que tú haces obras buenas, haces señales buenas, pero probablemente tú me vas a enseñar algo más. Bueno, el evangelista con esa intención pone esos detalles, porque nos va a meter a nosotros, lectores con fe, no lectores de novela, lectores en diálogo con Dios, nos va a meter en esta corriente ascendente que nos va a ir llevando a las cosas cada vez más grandes. Entonces hay como distintas fases en este capítulo 3 que nos van a ir haciendo subir hacia Dios con la explicación de Jesús. Por eso Jesús le dice, a ver, bajemos a tierra. Es como si le dijera, bajemos a tierra, no sale en el Evangelio, por supuesto que no. Pero le dice, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ya, si alguien quiere ir haciendo preguntas, desgraciadamente por Facebook tiene que ser escrito. Si estuviéramos en otra plataforma podrían hacerlas en directo, pero si alguien quiere hacer las preguntas, las puede hacer. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, ya desde nos está abriendo como el apetito, como la curiosidad para nacer de nuevo y llegar al reino de Dios. También los judíos querían llegar al reino de Dios y querían ver el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice eso, Nicodemo le dice, pero lo obvio, que entenderíamos todo, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Y empieza este diálogo de las cosas más materiales, más tocables, digamos, más así como de las cosas más concretas. ¿Cómo puede nacer uno si ya nació? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Es casi como ridículo, pero de ahí vamos a partir. Y de ahí parte Jesús con Nicodemo. Entonces Jesús le contesta, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la meta. Para allá vamos. A ver, aquí hay un comentario. Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Sí, María Soledad, es verdad que lo hemos explicado en otras circunstancias, en otras situaciones, que los editores de la Biblia, cada uno de repente, en las traducciones, porque la Biblia fue escrita primero en hebreo y después en griego, y nosotros la leemos en español. Imagínate la cantidad de traducciones que ha pasado. Entonces, por eso yo estoy usando esta que hemos, digamos, ofrecido aquí en la parroquia,
la Biblia de nuestro pueblo, una edición de la Biblia de América, la Biblia del Peregrino. Pero es verdad lo que dices tú, pueden haber pequeños matices en la traducción. Sigamos. Entonces, a esta pregunta, a esta afirmación de Jesús, le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al reino? Y Jesús le contesta, abriéndonos, como quien dice, el apetito: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para allá apuntamos, queremos llegar al reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. Ahí sí que entramos bien. Vamos a hablar de cosas del Espíritu, no solo de las cosas de la carne. Levantemos la mirada. Por eso después no te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. Eso le dice Jesús a Nicodemo y sigue. Y le pone este ejemplo misterioso. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Fíjense, cuando uno está frente a los árboles, uno ve que las hojas se mueven, ve que las ramas se mueven, pero uno no ve el viento. Bueno, de esto se sirve Jesús como para hacer una analogía, que el Espíritu no lo vemos, pero nos lleva y nos mueve como mueve las hojas de los árboles. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Bueno, Nicodemo sigue sin entender, pero a lo mejor ya va entendiendo algo. Jesús como que le va calentando el corazón. ¿Cómo puede suceder esto? Se abre con una curiosidad fina, se abre a las cosas de Dios. Y Jesús le responde: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es como diciéndole: sí, tú te has concentrado en la ley que tiene mucha letra, y no te has abierto a las cosas del Espíritu. Y le agrega Jesús: te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Ustedes no aceptan nuestro testimonio. Claro, efectivamente los fariseos y los que vivían de la ley de Moisés vivían en una ley del Antiguo Testamento y no aceptaban. Pero Jesús los está invitando a ver cosas nuevas. ¿Quién es testigo de esas cosas nuevas? Él. Dice el mismo Jesús: nosotros hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. El único que ha visto es Jesús. Entonces, él le agrega: si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Es como si dijera: yo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. El título Hijo del Hombre es un título profético que toma Jesús, lo toma de uno de los profetas de Daniel, para hablar de que el Hijo del Hombre era esta figura que había descrito el profeta en el Antiguo Testamento, que si bien es sobre los hombres, es Hijo del Hombre. Esta figura es la que usa Jesús como para darse un título personal hacia él. Él es el que ha bajado del cielo y él puede dar testimonio de las cosas que ya vio en el cielo. Desde la tierra no podemos dar testimonio del cielo. Yo ayer en la prédica le decía: si uno quiere saber lo que pasa en la punta de la Concagua, uno puede imaginarse por fotos, pero si uno quiere saber lo que pasa en una dimensión que no conoce, en una dimensión del espacio, de los hoyos negros, en fin, ahí hay que escuchar a los que saben. Bien, esto es lo que le pasa a Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Luego retoma esa figura que habíamos visto en Cuaresma: como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en él tenga vida eterna. Aquí Jesús se está refiriendo al ser levantado en la cruz, en primer lugar. El que cree en Cristo, que ha sido levantado en cruz, bueno, ese puede empezar a ver vida eterna. Pero también se refiere a que el Hijo del Hombre es levantado, llevado, digamos, él sube al cielo. Y empieza el texto de la misa que hemos escuchado hoy día. Aquí hay más comentarios, pero buenas noches, Catalina, Carolina, todos los que están viendo, me alegro mucho y qué bonito poder interactuar virtualmente, imaginariamente, porque sé que hay hasta 47 personas viéndolo, pero no les veo las caras.
será para otra oportunidad, cuando todos podamos usar plataformas Zoom o Moodle o cualquier otra. Bueno, entremos hoy día entremos ahora en el versículo 16. Estamos San Juan, capítulo 3, versículo 16. Recordemos que lo que está haciendo el evangelista y lo que está haciendo Jesús, en definitiva, es levantarnos a una mirada mucho más grande. Leopoldo, te respondo en un minutito más qué pasó con Enoc y Elías. Ya te voy a responder. Pero ahora sigamos en este relato que Jesús retoma, como quien dice, la razón desde el principio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Es como si le dijera, mira Nicodemo, te quiero llevar hacia arriba, pero partamos del comienzo. Dios te ama tanto a ti, que estás mirando por Facebook, que estás leyendo aquí la palabra de Dios, te ama tanto que la forma de llevarte hacia Él es su Hijo Jesucristo. Te ha entregado a su Hijo, que soy yo, y yo me estoy entregando a ti para llevarte más arriba. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este es un tema muy recurrente en el Evangelio de San Juan, lo vamos a ver cuando hablemos del capítulo 6, y sobre todo lo vamos a ver, si algún día si alcanzamos, en la resurrección de Lázaro, ese diálogo que tiene Jesús con Marta, y le dice, todo el que cree en mí no morirá jamás. El que muera y cree en mí, vivirá, no morirá. Bueno, ahora le dice, tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo. Dios no envió para juzgar, sino para salvar. Para salvar. Sino para que el mundo se salve por medio de Él. Yo no he venido para traer ¿cómo llamarle? No he venido a dejar la guillotina, no he venido a juzgar que ustedes son malos. No, he venido a salvarlos, he venido a levantarlos, he venido a llevarlos a mi Padre para que puedan gozar del cielo. El que cree en Él, el que cree en el Hijo del Hombre, no es juzgado. El que no cree, se juzgó solo. Se juzgó solo. Usted no cree, se la pierde, ¿no? Se la pierde. El que cree ya está juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. No tiene este regalo, esta corriente ascendente que quiero llevarlo hasta Dios. Y el juicio consiste en esto. Lo que dice aquí, lo que hemos comentado hoy día en la misa, consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. En la misa poníamos el ejemplo, si uno tiene la pieza desordenada, sucia, qué sé yo, hay restos de comida, bueno, obviamente que prefiere que no encender la luz, y prefiere que no entre la luz, y prefiere mantener las cortinas cerradas. Hay gente que le gusta la noche, y dicho con todas sus letras, para pecar. En la noche es más fácil robar, en la noche es más fácil faltarle el respeto a la pureza del amor. En la noche no se reconocen las personas. En la noche pasa, digamos, el anonimato. Ya, en la noche no hay luz. Por eso la noche y el pecado andan juntos. En cambio que en la luz hay verdad. Se me ve el rostro. La gente sabe quién soy. En la luz difícilmente voy a robar porque me van a pillar. El ladrón no quiere la luz. El ladrón prefiere la oscuridad. Por eso Jesús dice claramente, el juicio consiste en esto. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Sus acciones eran malas, por eso prefirieron las tinieblas. Yo no veo que desgraciadamente hay gente que prefiere las tinieblas y prefiere que no le enseñen y prefiere seguir o robando o enojándose o envidiando o haciendo negocios turbios o vendiendo droga, como a esta hora desgraciadamente aquí desde la sede parroquial ya se empiezan a oír tipo 9:15, los fuegos artificiales aquí en la Villa O'Higgins, en la población de atrás, hacia esas villas que hay atrás. Y bueno, esa gente, ¿por qué lo hace en la noche? No lo hace durante el día, porque saben que los narcotraficantes no están haciendo algo legítimo. Bien, me alegro, Mari Carmen, bienvenida.
Iris, qué bueno también, qué bueno. Un saludito a Iris, Dina, bien. Sigamos entonces con la enseñanza de Jesús. Eh, las acciones de los que prefieren las tinieblas son malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no se delate sus acciones. En cambio que el que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz y no le teme a la luz, para que se vea claramente que todo lo que hace está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un ejemplo catequético, pero que contiene una verdad que en el Evangelio de San Juan es muy consistente, es una verdad teológica. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz, la vida, la verdad. Todo esto se va confundiendo en Cristo. Él personalmente es luz, verdad, vida. Por eso que la palabra trae luz y trae verdad. Bien, aprovecho este momento para responderle a un amigo, que ahora se me fue el nombre, que había preguntado por Enoc y por Elías. Muy bien, muy buena pregunta. Jesús nos está llevando hacia arriba, hacia el conocimiento de Dios, a entrar en esta vida de la luz, de la verdad, de la luz, verdad, gloria, paz, todo eso. Elías y Enoc fueron llevados en su cuerpo al cielo. Son ascensiones que nos relata el Antiguo Testamento. De Enoc se sabe muy poco. El relato de Elías es maravilloso. Pero Elías fue llevado al cielo, como quien dice, arrebatado por este carro de fuego y los abriga, pero no en el sentido que está hablando Jesús ahora en el Evangelio. Jesús nos está llevando a nosotros que somos pecadores y que vivimos pendientes de los dividendos de la casa y de que el niño tiene que llevar los lápices, bueno, todavía no, pero en un par de semanas más va a tener que llevar lápices al colegio y que hay que ir a hacer el pedido al almacén y que hace calor o hace frío. Bueno, Elías había predicado con toda la fuerza profética, no podía simplemente quedarse en la tierra. Es un relato que más bien habla de la plenitud de la profecía, más que de lo que está haciendo Jesús. Nos está llevando, nos está haciendo partícipes a nosotros que vivimos saliendo del pecado y atisbando la luz. Jesús nos está llevando a esa nueva vida. Espero haber respondido a Leopoldo. Bien, entonces seguimos ahora con San Juan 3:22. Nos quedan 10 minutos, nada más. Bien, el carro de Yahvé, dice nuestro buen amigo Felipe Jaime Ramírez, el carro de Yahvé es el de Elías. Muy bien. Seguimos ahora con Juan 3:22. Seguimos leyendo el capítulo 3. El testimonio de Juan Bautista. Es muy importante en esta catequesis sobre el bautismo, digamos, que Jesús quiso hacer referencia a Juan Bautista. Y este es el evangelio que vamos a escuchar en la misa mañana. Dice el evangelista, relata: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Recordemos que Judea es la parte sur de Palestina. Estamos hablando a la orilla del Mediterráneo. Los que participaron antiguamente ya se acuerdan, Palestina, a la orilla del Mediterráneo, la provincia del norte era Galilea, después estaba Samaria y abajito Judea, donde está Jerusalén. Entonces Jesús fue con sus discípulos a Judea. Allí se quedó con ellos y se puso a bautizar. Curiosamente. ¿Y quién era el que bautizaba hasta ese tiempo? Ustedes ya lo saben. Era Juan Bautista. Jesús se puso a bautizar. También Juan bautizaba en Ainón, un poquito más al norte, cerca de Salim, donde había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Por eso este relato está, ustedes se acuerdan que Juan fue llevado a la cárcel por Herodes, por la envidia de la mujer de Herodes, que le pidió la cabeza a Juan Bautista. Entonces surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán,
del que diste testimonio también está bautizando, y todo el mundo acude a él. Fíjense que este es un problema que pasa en las comunidades. ¿Cómo es posible? Los discípulos de Juan se ponen celosos de que Jesús esté bautizando en otro lugar. Entonces como que no les gustaba mucho a los discípulos de Juan. Preferían que los discípulos de Juan fuera solo Juan el que bautizaba. Y no, pues Jesús también tenía como quien dice, su feligresía. Hubo celos, y desgraciadamente pasa en la iglesia que de repente hay celos. Entonces está bautizando y todo el mundo acude a él. Juan Bautista respondió: no puede un hombre recibir nada si no se le concede del cielo. Ustedes son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. La humildad de San Juan Bautista. La humildad de San Juan Bautista. En otro de los evangelios dice: yo no soy digno de agacharme, de desatar la correa de su sandalia. Ese es Juan Bautista. Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. Quien se lleva a la feligresía es Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan Bautista. El amigo del novio, yo, dice Juan Bautista. A ver, no lo dice aquí en la Biblia, yo estoy parafraseando. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso, dice Juan Bautista, mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir, dice Juan Bautista. Que fue lo que el Papa Francisco nos dijo a los chilenos. Claro, este fue el pecado de la iglesia en Chile. La iglesia quiso crecer y no Jesús. Y por eso que pagamos todos los patos que pagamos, con vergüenza y con dolor, porque nos preocupamos de crecer como iglesia y no de hacer crecer y no de mostrar a Cristo. Él debe crecer y yo disminuir. Bueno, entonces ahora viene, como quien dice, la conclusión de este capítulo tercero, de esta catequesis del bautismo. Entonces, recordemos que Jesús ha partido desde en la noche conversando con Nicodemo. De ahí le fue diciendo: ¿quién puede hablar de las cosas del cielo sino el que viene del cielo? Jesús dice: yo vengo del cielo. Después, la luz. Nadie que obra mal quiere estar en la luz. En cambio, los que obran bien quieren estar en la luz. Yo les traigo la luz. Finalmente, el testimonio de Juan, que viene a sellar, como quien dice, lo que está haciendo Jesús, y que él es el importante, aunque Juan bautizara en el Jordán, pero el bautismo de Juan no era equivalente al de Jesús. Y entonces ahora viene, como quien dice, la conclusión. Versículo 31 del capítulo 3 de San Juan. Quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla de las cosas terrenas. Es notable que aquí el evangelista no dice que sea Jesús el que lo dice. Tal vez lo pone en boca de Juan Bautista. A ver, Leopoldo está diciendo: el bautismo que da Jesús en este relato es el mismo de hoy día, porque Juan daba el bautismo de arrepentimiento. Muy bien, Leopoldo, muy verdadero lo que estás diciendo. Juan Bautista daba un bautismo externo. El de Jesús nos trae, nos levanta, nos cambia interiormente. Entonces, en esta conclusión viene un poquito en lo que dice Leopoldo. Si vuelvo a leer el versículo 31. Quien viene de arriba está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terreno y habla las cosas terrenas. Quien viene del cielo está por encima de todos. Él atestigua lo que ha visto y oído, y nadie acepta su testimonio. Yo vengo y les estoy contando las cosas del cielo, las cosas de mi Padre. Los estoy introduciendo en el reino. Y nadie acepta mi testimonio. Increíble. Por eso ya estamos, digamos, quien no lo acepta ya está juzgado. En cambio, quien acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Fíjense que esto es una experiencia que tenemos los cristianos y que tenemos las personas que buscamos vivir de la fe. Las cosas de Dios no se comprenden desde afuera, se comprenden desde adentro, viviéndolas. Cuando uno reza, hoy día fue muy bonita, en la mañana tuve una conversación con una persona ahí en la vereda, afuera, aquí en la plaza, y me decía: yo no creía mucho en Dios, hasta que una amiga me dijo: pídele a Dios. Y me sentí al tiro que Dios me respondía, y desde ahí empecé a creer, me decía. Claro, Dios es veraz, y uno se da cuenta que Dios es veraz
cuando uno lo vive desde adentro, cuando uno se entrega. El enviado de Dios habla de las cosas divinas. Jesús habla de las cosas divinas, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo pone en sus manos. Este ya es, aunque no lo dice el evangelista porque no está, pero parece que fueran palabras de San Juan, pero es Jesús el que está hablando. El Padre me ama y todo lo pone en mis manos. Quien cree en mí tiene vida eterna. Como les decía, este es un tema muy recurrido en el Evangelio de San Juan, vida eterna. No es la vida que en el tiempo comienza después de la muerte. Vida eterna es vida infinita, vida que comienza ahora. Quien no cree al Hijo, no verá la vida porque lleva encima la ira de Dios. Ay Dios, qué bonitos son estas cosas, qué esperanza da. La palabra de Dios nos levanta. Silvia, con gusto vamos a rogar por tu hijo para que crea, para que Dios le dé la fe. Sigamos rogando por tanta gente que sabemos que vive en las tinieblas, que viven a veces entre luces y tinieblas porque le han enseñado las cosas de Dios, le han enseñado los mandamientos de Cristo, entonces algo de luz tiene, pero está todavía sin creer, no ha tenido la experiencia de Cristo, entonces vive un poco en tinieblas. Hagamos oración por ellos. Y ya van a ser las 9:15 y con esto concluimos el capítulo 3, esta preciosa, maravillosa catequesis que hace Jesús acerca del bautismo. Jaime, mi buen amigo, en el capítulo Juan 4:2, el evangelista claro que los bautizaban eran los discípulos. Bueno, ya hasta el día de hoy. Aquí en la parroquia bautizamos cerca de 400 niños todos los años. Y los discípulos, efectivamente, tú has dicho una cosa muy verdadera. Los invito a que terminemos este taller bíblico litúrgico, hoy día con una modalidad especial. No les veo las caras, pero ojalá que después algunos se vayan sumando por Zoom, o bien seguimos por Facebook, las dos alternativas, y pidámosle al Señor por todas las personas que no creen, que viven en tinieblas, pidámosle este regalo tan grande que el Padre Dios quiere dar mediante su Hijo Jesucristo. A ti, Señor Dios, que te has dejado clavar en la cruz y traspasar por la lanza del costado para que tengamos vida, te pedimos por todos los que no creen, por los que viven en las tinieblas, por los que confían en la violencia, en el robo, en la avaricia. Dale, Señor, la libertad de conocerte a ti. Dales que puedan experimentar el gozo de la luz, de la paz, del amor. Virgen Santa, intercede por todos los que están participando en este taller y por sus intenciones, especialmente por sus familias, por sus enfermos, por los que no tienen fe. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A ver, aquí Mauro me pone una cosa técnica que tengo que hacerlo. Finalizar y luego compartir para que